Buenos días amigos, estamos en el día 2 de este viaje, de esta excursión, y hoy toca quizá el día más complicado de todos por la zona a la que voy. Ahora mismo estoy en la estación de autobuses del BIF, la misma en la que me bajé ayer para llegar a la ciudad, y hoy voy a coger un bus dirección a Kiev. Son ahora mismo las 8 de la mañana, creo que no se llega a ver ahí, 8:10 de la mañana, el bus sale a las 8:30 y se supone que para las 4:30 debería estar en Kiev, así que bueno, iré grabando algunas tomas sobre el viaje, si no me quedo dormido, que espero que también pueda dormir un poco, y cuando llegue a la ciudad nos volveremos a ver qué tal. Estoy entrando a la ciudad de Kiev y este es el tráfico que hay para salir. Bueno, pues acabo de llegar a la estación de trenes y autobuses de Kiev. La verdad es que ha sido un viaje bastante duro. De hecho, había un momento, y no sé si era por los nervios de estar visitando Kiev, bueno, de saber que iba a visitar Kiev o por qué, pero había un momento en el que se me ha revuelto el estómago, tenía como ganas de vomitar. Lo he pasado bastante mal, la verdad. Fíjate que ha sido un viaje bastante más corto que el que hice para llegar hasta el BIF, pero bueno. Además, tampoco funcionaba el baño del autobús, en fin, un desastre. Yo no sé si es más producto de los nervios o de otra cosa, pero bueno, lo cierto es que lo he pasado mal, pero vamos, ya estoy aquí en la ciudad. Cosas a destacar, bueno, un tráfico impresionante para salir de la ciudad, para entrar también, pero bueno, menos. O sea, se entiende también, estamos a viernes, son las 5 de la tarde y es normal que haya gente, bueno, pues que tenga que llegar al trabajo, salir del trabajo, pero sobre todo el tráfico que había para salir, me imagino que habréis visto las imágenes en pantalla, era espectacular. Así que nada, ahora voy a coger transporte para llegar hasta el centro de la ciudad y ahí os enseñaré un poco el apartamento y algo más de la ciudad. Bueno, pues fijaos qué cosa tan curiosa la que me acaba de pasar. Estoy aquí en una parada de taxis que estaba al lado de la estación de trenes y autobuses, donde me ha dejado el autobús, y le pregunto a un taxista que cuánto cuesta hacer el viaje desde aquí hasta la Plaza de la Independencia, que es donde tengo el hotel en el que me voy a hospedar esta noche. Y el tío, en vez de intentar colármela o intentar conseguir el viaje a toda costa, lo que me ha dicho es "Big price, my friend, better take metro". O sea, como diciendo, precio muy alto, mejor coger el metro, ¿sabes? Así que bueno, oye, le honra reconocerlo, la verdad, porque en cualquier otro sitio del mundo pues te diría, no, it's very cheap, very cheap. Bueno, pues os voy a contar otra de esas cosas increíbles que acaba de pasar, la verdad. Y es que estaba yo en el metro, el metro que os comentaba antes, para coger el tren para llegar hasta el centro, ¿no? Y claro, en el metro para sacar el ticket hay dos opciones. Hablar con una señora que está en caja, que no sabe ni una palabra de inglés, o conseguir sacarlo en las máquinas, que es también bastante complicado, ¿no? ¿Cuál era el problema de las máquinas? El problema era que las máquinas tenías que poner tu número de teléfono. Entonces, si no tenías teléfono ucraniano, en el prefijo no te dejaba como espacio para poner el +34, ¿no? Por ejemplo, que es el prefijo de España. Entonces, bueno, yo estaba así un rato intentándolo, tal, no lo conseguía, y justo detrás mía había una madre, estaba con su niña que tendría pues no más de 3 o 4 años como mucho, y le he preguntado en inglés, la señora tampoco sabía inglés, y ya cuando me ha visto agobiado que no podía sacar el ticket para el metro, me lo ha sacado ella y no me ha dejado que le pagara el ticket. O sea, para que veáis en fin, es una cosa que a mí me sorprende, la honestidad y la humanidad de muchísimas personas. Bueno, pues amigos, os voy a enseñar un poquito del hotel en el que estoy hospedado para esta noche. Este es el baño, nada más entrar, ni tan mal. Ahí está. Y luego pues tenemos aquí el dormitorio, ¿no? La cama, bastante bien, un escritorio, una lamparilla de noche, la silla, el espejo, armarios, junto con la televisión. Y lo mejor de todo, vais a flipar con la ubicación de este hotel, porque está ubicado en pleno centro de Kiev. Ahí veis la Plaza de la Independencia. Ahora os contaré un poquito más sobre esta plaza, aunque bueno, ya os hice el avance el otro día en el BIF. Y bueno, pues ahí tenemos todos los monumentos, todos los atractivos turísticos están a partir de esta plaza para allá, aunque bueno, también es cierto que hay alguno detrás, pero sobre todo el epicentro y lo que es el centro neurálgico de la ciudad de Kiev está aquí, concentrada en esta plaza. Así que como veis, las vistas, bueno, pues son absolutamente inmejorables. El precio, eso sí, es un precio
caro en comparación con otros hoteles. Este me ha costado 32 euros la noche, me parece. Que bueno, depende cómo lo mires, hombre. Por un lado es caro, es cierto, pero por el otro lado estás en el pleno centro de la ciudad de Kiev. Entonces, bueno, yo quería un sitio fácil para moverme, para poder llegar rápido a todos los sitios y que no me trajera muchos problemas. Así que bueno, este era el hotel ideal para pasar una noche. Bienvenidos amigos a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Actualmente tengo a mis espaldas la Plaza de la Independencia y aprovecho este paisaje que tengo de fondo para comentaros un poco más sobre la historia de esta ciudad. Es cierto que es difícil remontarse a los orígenes de la ciudad de Kiev porque no hay datos exactos que nos permitan decidir o ubicar cuándo fue la creación de esta ciudad, pero sí que sabemos que esta ciudad pudo ser fundada entre los años 60 o 70 después de Cristo por el santo San Andrés, santo del cristianismo, quien se cree que pudo llegar a fundar esta ciudad a las orillas del río Dnieper. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad volvió a ser relevante porque fue objeto de múltiples bombardeos. La ciudad quedó completamente destruida y por tanto fue necesario un gran proyecto de reconstrucción de la ciudad de Kiev. En 1991, Ucrania por fin se pudo conformar como un estado soberano e independiente de la Unión Soviética y precisamente esta plaza le da nombre a aquel acontecimiento histórico. Por eso decimos que esta es la Plaza de la Independencia. En la actualidad, Kiev es la capital de Ucrania, es la ciudad más importante, pero es muy difícil poder estimar el número de habitantes que tiene. Y es que, según datos oficiales de 2017, por aquel entonces Kiev contaba con 2.880.000 habitantes. El problema es que desde el principio de la guerra es muy difícil cuantificar el número de habitantes que tiene Ucrania porque todo el país ha visto una gran cantidad de fuentes migratorias que salían desde Ucrania hacia otros países, en su mayoría estados miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Polonia. Por tanto, se estima que desde el comienzo de la guerra en 2022 hasta más o menos febrero de 2024 el país pudo pasar de tener 42 a 35 millones de habitantes. Más datos curiosos de la ciudad de Kiev es que aquí se encuentra el metro más profundo del mundo, es el metro que nos lleva al monasterio de las Cuevas, que tiene un total de 105 metros y medio de profundidad. Y esto, bueno, es un dato relevante porque hoy en día los metros, las paradas de metro se han convertido en uno de los espacios más seguros de la ciudad de Kiev, ya que en caso de que suene una alarma por un posible ataque aéreo ruso, el protocolo nos dice que lo que debemos hacer será huir en primer lugar a un refugio, es decir, un búnker. Los refugios se encuentran en distintas zonas de la ciudad, hay hoteles, bares, restaurantes, instituciones públicas, edificios residenciales que cuentan con su propio refugio, pero en caso de no encontrar uno en las proximidades de donde nos localicemos, lo que tenemos que hacer es huir directamente hacia una de estas estaciones de metro. Esta plaza que tengo a mis espaldas es la Plaza de la Independencia de Ucrania, que, como os decía, fue especialmente relevante entre los años 2013 y 2015 para la historia de Ucrania, puesto que en esos años se desarrolló el movimiento de protestas sociales conocido como el Euromaidán. Como os comentaba ayer en la ciudad de Lviv, el movimiento del Euromaidán fue especialmente relevante porque la sociedad ucraniana se manifestó en contra del presidente de aquel entonces, Viktor Yanukovych, por estrechar posturas y relaciones con la Unión Económica Eurasiática y sobre todo con Rusia. El resultado de estas manifestaciones fue que automáticamente en 2014 el presidente Viktor Yanukovych tuvo que abandonar su cargo y se volvieron a convocar nuevas elecciones. Con el tiempo hemos visto que realmente este hecho ha sido más relevante incluso de lo que en su día parecía, porque la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra actual, habría cambiado significativamente en función de si Ucrania hubiera podido llegar a formar parte de la Unión Europea. Esto sucede así porque uno de los principios elementales de la Unión Europea es el principio de defensa y seguridad común, de manera que si un Estado miembro de la Unión Europea se ve invadido por una potencia extranjera, automáticamente el resto de Estados miembros están obligados a ayudar a ese Estado miembro invadido a través de bien financiación, fondos económicos, ayuda armamentística, ayuda militar, etc. Apoyar la soberanía y la independencia de Ucrania, sí. Si tú me dices que apoyar a Ucrania es enviarle armas, te digo radicalmente no. Y además te digo, en mi nombre no. Nunca jamás. Si algo nos demuestra la historia, y esto es incontrovertible, es que cuando hay un aumento de presupuesto de guerra y hay un establecimiento de un relato en torno a la guerra, y lo hay hoy en día, desde hace 2 años y medio lo hay en Europa, eso es porque finalmente se desemboca en una guerra. En 1885 hay una conferencia de Bandung, que establece que las potencias deben expansionarse, las potencias europeas deben expandirse hacia África donde puedan. Y hay un incremento de los presupuestos de guerra y hay un incremento del relato bélico. ¿En qué acaba todo ese periodo desde el 85 hasta 1914?
en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ahora que estoy paseando por la avenida principal de la ciudad de Kiev, quería aprovechar para contaros una de las grandes polémicas que hay dentro de esta ciudad, y no me refiero ahora tanto a un tema político, aunque por supuesto también, sino más bien a un tema lingüístico, porque por lo visto hay una gran polémica sobre cómo se pronuncia el nombre de esta ciudad. Hay dos opciones, Kiev o Kiev. ¿Y qué diferencia hay entre ambas? Bueno, pues al parecer Kiev es el nombre que la propia Ucrania utiliza para designar a su capital, porque es una manera de reivindicar que su propia lengua se pronuncia Kiev, mientras que Kiev es el nombre que utilizan los rusos para denominar a la capital ucraniana. Por tanto, bueno, pues parece ser que tiene connotaciones políticas más allá de la pronunciación que uno le dé, porque en función de si lo pronuncias Kiev o Kiev, parece que te posicionas más hacia un lado que a otro. Yo quiero deciros que al margen de cualquier tipo de connotación política, yo siempre había conocido esta ciudad como Kiev, desde que la estudiaba en geografía, en la ESO, como la capital de Ucrania. Para mí era Kiev. Por tanto, pues es el nombre que más interiorizado tengo, pero vamos, sepáis que no lo digo sin ningún tipo de acritud ni de connotación política o ideológica. Otra curiosidad es que en la ciudad, en vez de haber pasos de cebra en las avenidas principales, existen este tipo de pasadizos subterráneos que uno tiene que cruzar para ir desde un lado de la acera hasta otro. Bueno, pues eso que escucháis es una de las alarmas que suena cuando hay una posible ofensiva aérea por parte de los rusos. Y fijaos, aquí tenéis a la gente que prácticamente ni se inmuta ante la alarma. Todos, absolutamente todos, se mantienen tal y como están. Yo estoy un poco asustado porque es la primera vez que me toca una alarma, así que lo que voy a hacer va a ser ir directamente al refugio más cercano que encuentre. Bueno, pues aquí estoy en el mismo túnel que he utilizado antes para pasar hacia el monumento del Arco de la Amistad, y como veis soy la única persona que se ha mantenido al refugio. Yo me imagino que el resto de ucranianos se habrán reído de mí cuando vean que he salido prácticamente corriendo para ir al refugio, pero la verdad es que es sorprendente ver cómo está sonando una alarma en toda la ciudad de Kiev y absolutamente nadie reacciona. Y fijaos, mientras espero a que termine la alarma, aquí podéis ver carteles de Crimea SOS, ayuda para Crimea y para el resto de zonas ucranianas que han sido y están siendo invadidas en estos momentos por la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, pues después de unos 5 o 10 minutos más o menos esperando en el búnker a que terminara de dejar de sonar la alarma, ya por fin salgo, porque lo cierto es que no se escucha nada. Y bueno, repetir lo que os he dicho antes, es impactante, verdaderamente impactante, como una alarma como esta puede sonar en medio de la ciudad, en medio de la capital de un estado en guerra, y absolutamente nadie reacciona. La gente que estaba sentada viendo el atardecer en el río permanece sentada viendo el atardecer, la gente que estaba tomándose un café sigue con su café sin ningún tipo de problema. En fin, es bastante sorprendente. Bueno, pues como veis, segunda vez que escucho la alarma desde que estoy aquí en Kiev. He llegado a las 5 y cuarto más o menos de la tarde, y desde entonces pues he podido escuchar 2 veces la alarma. La primera me ha pillado volviendo del río, volviendo de grabar las tomas en las que explicaba el monumento del Arco de la Amistad,
y bueno, ahí me he tenido que refugiar, como habéis visto, en esa especie de túnel que comunicaba un lado de la acera de la calle principal con el otro, y esta me ha pillado en el hotel. O sea, justo estaba saliendo de la ducha, me acababa de vestir y de repente empieza a sonar la alarma, ¿no? Como ese sonido tan estridente, intermitente, y me ha asustado bastante, la verdad. He bajado por las escaleras. Cuando he hecho el check-in, la chica ya me había avisado de que hay un refugio, lo cual me ha dado cierta sensación de tranquilidad. Y bueno, como podéis ver, estoy completamente solo una vez más. No hay absolutamente nadie más en el refugio, solamente estoy yo. Es cierto que el hotel no estaba muy lleno, había poca gente, me he cruzado con poca gente por los pasillos para ser un hotel tan grande como este, pero aún así es sorprendente que no haya absolutamente nadie que haya decidido bajar al refugio. Esto es una muestra de, bueno, pues de cómo la sociedad, lo que os contaba antes, cómo la sociedad está tan acostumbrada a escuchar este tipo de ruidos que ya les parece el cuento de Pedro y el lobo. Ya, bueno, esto me lo comentaba incluso un amigo ucraniano de mi universidad, que decía que su familia estaba aquí, en Kiev, viviendo, y que la gran mayoría de las veces no hacían caso de las alarmas. O sea que, bueno, la escuchaban y estaban a lo mejor en el sofá y se quedaban en el sofá esperando que fuera una falsa alarma. Eso sí, con las prisas de llegar lo antes posible al refugio, en vez de coger la tarjeta que abría mi puerta, he cogido el papel que envolvía la tarjeta sin la tarjeta. Vale, o sea, como veis, aquí lo pone el hotel, el Ukrainian Hotel, pero me he dejado la tarjeta dentro, así que no puedo abrir la habitación. Se lo voy a contar a la chica de recepción y espero que me pueda hacer otra tarjeta. Bueno, pues así es un búnker ucraniano. Bueno, pues como veis, el refugio tiene también lo indispensable para aguantar durante un tiempo. Tiene un grifo, agua, jabón para lavarse las manos, ducha y aquí los baños. Y bueno, es triste, pero esta es la realidad que tienen que vivir muchísimos ucranianos en el día a día. I was a little bit nervous because of the alarm and I forgot my key card into my room. Could you please give me another one? Yes, this one. Thank you so much. La chica de recepción ha sido bastante agradable conmigo y al final me ha podido dar otra tarjeta para abrir la habitación. Son actualmente las 12:05 de la noche, como podréis ver en pantalla, y voy a intentar descansar un poco. Mi idea es dormir al menos unas 2-3 horas si pudiera ser, porque lo cierto es que desde que estoy aquí en Ucrania creo que no he conseguido dormir más de 3 horas seguidas en ningún momento. O sea, el nivel de acumulación de sueño y de cansancio que tengo encima es bastante elevado, así que voy a intentar dormir y cuando me despierte pues seguiré editando el vídeo hasta que amanezca, y una vez que el sol haya salido completamente pues empezaré a patear lo que me queda por visitar de la ciudad de Kiev. Muy buenos días, amigos, amanecemos un día más en la ciudad de Kiev. Son las 6:10 de la mañana, lo cual quiere decir que aproximadamente habré dormido quizás unas 5 o 6 horas, que es lo máximo que he conseguido dormir desde que estoy aquí. Así que bueno, me despierto temprano porque mi autobús de vuelta a Polonia sale hoy a las 4 de la tarde. Por tanto, más o menos a las 3 tendría que estar pensando ya en coger transporte público para llegar a la estación, y me gustaría aprovechar el día lo máximo posible viendo con vosotros esta ciudad, así que allá vamos. Fijaos, antes de ir a nuestra próxima parada me ubico en la Plaza de la Independencia para enseñaros algo bastante impactante que sucedió aquí. Justo detrás de esta colina donde se ubica el reloj analógico de la ciudad de Kiev, hace un tiempo se interceptó, más o menos por esta altura, un dron de ataque ruso
que fue interceptado, como decía, por las defensas ucranianas y aunque no causó mayores daños, lo que sí que provocó fue un incendio en los edificios que quedan en la parte de atrás de la colina al caer los restos incendiados del dron. Y estas placas de bronce que veis aquí, bueno, pues son un ejemplo más de que actualmente toda la ciudad de Kiev se encuentra llena de monumentos que rememoran a los soldados caídos en la guerra. Otra cosa más que quería enseñaros es este tridente dorado que veis en pantalla, y es que, bueno, este tridente es el escudo oficial de Ucrania, se le conoce como el tridente dorado o trizub en ucraniano, y se cree que su nombre puede venir de una antigua palabra que se utilizaba en el ucraniano antiguo para designar la palabra libertad. Por lo tanto, bueno, existiría una especie de paranomasia, que son dos palabras que se escriben distintas pero suenan parecidas, entre la actual palabra que se utiliza para tridente y la antigua palabra libertad, que sonaría algo así como trizub. Me encuentro ahora ante otro de los monumentos históricos de la ciudad de Kiev, que es la que tengo a mis espaldas, la llamada Puerta Dorada. Esta Puerta Dorada era la puerta de la antigua muralla del siglo XI después de Cristo, que servía como punto de acceso hacia lo que hoy en día es el casco antiguo de la ciudad de Kiev. Llegados a este punto, me gustaría hablar de uno de los temas quizá más necesarios y quizá uno de los que más os estaréis preguntando. ¿Es Kiev en 2024 una ciudad segura? Yo me atrevo a responder que en líneas generales no es una ciudad segura. Sé que esto no será sorpresa para ninguno, aunque quizá alguien se esperara que dijera que sí, pero lo cierto es que una ciudad que duerme bajo el rugido de una alarma intermitente sobre un posible ataque aéreo no es en ningún caso una ciudad que pueda estar exenta de cualquier tipo de peligro. Preguntaba yo a la chica de la recepción de mi hotel que cuánto de frecuente era que sonara la alarma aquí en Kiev, y ella me respondía que dependía completamente del día. Antes de ayer, por ejemplo, no sonó ninguna vez y sin embargo ayer sonó hasta 3 veces. Por tanto, esto lo que hace es que la gente que viva en esta ciudad, al igual que en tantas otras grandes ciudades de Ucrania, viva en un estado de intranquilidad constante. La inseguridad que se siente es completamente permanente, porque en cualquier hora del día, a cualquier momento, puede sonar esa alarma que obliga a los ciudadanos a refugiarse o bien en un búnker o bien en una estación de metro. Es cierto que si hablamos desde un punto de vista estratégico, Kiev no se encuentra actualmente en su peor momento, puesto que ha habido otras ocasiones, sobre todo al inicio de la guerra, donde sí que estaba más rodeada por las tropas rusas. De hecho, estaréis viendo en pantalla un mapa con las zonas ocupadas por las tropas rusas y cómo ha ido evolucionando este mapa a lo largo del tiempo. Y una de las cosas en las que os podréis fijar es cómo al principio, desde la primera incursión rusa del día 24 de febrero de 2022, se vio claro que el objetivo inicial de Rusia era conseguir tomar la capital ucraniana. Las tropas rusas intentaron entrar por la ciudad de Irpin, pero sin embargo se encontraron con una sorprendente defensa ucraniana que absolutamente nadie esperaba. Esta defensa ucraniana, mucho más resistente de lo que en un primer lugar se podía imaginar, obligó a las tropas rusas a tener que replegarse hacia la zona este. A día de hoy, la península de Crimea se encuentra completamente en manos rusas, y no solamente ella, sino que también hay más zonas que cada vez están más cerca de ser invadidas. Como os decía, desde hace una semana aproximadamente sabemos que Rusia está planeando una contraofensiva que pretende alargar quizá a este verano en la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, también conocida como la capital del este. Además de Kharkov, también existen otras zonas que se encuentran a día de hoy en peligro, y estoy hablando de zonas como Kharkov, como Lugansk, Donetsk, Odessa, Sumy, etc. Todas ellas tienen en común que se encuentran en la parte este de Ucrania, por supuesto, la zona de Ucrania que mantiene frontera con Rusia. Esto que estáis viendo a mis espaldas es la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía. Esta catedral fue construida en la época de la Rus de Kiev y es el primer monumento de la ciudad de Kiev que logró inscribirse en la lista de los patrimonios de la UNESCO. Y aquí, justo en la plaza de la Catedral de Santa Sofía, podéis observar otro de los monumentos dedicados a los soldados caídos, en este caso a todos aquellos que fallecieron en la guerra de Mariupol.
El lugar en el que me encuentro ahora mismo es quizá uno de los sitios más impresionantes de toda la ciudad de Kiev, porque justo aquí, a las puertas del monasterio de San Miguel, se encuentra una exhibición pública con todos aquellos tanques, armas, coches y un montón de armamento militar que en su día perteneció al ejército ruso, pero que sin embargo fue interceptado por las tropas ucranianas. Bueno, pues aquí estáis viendo el interior de un tanque ruso. Como veis, está completamente lleno de trozos de metal oxidado, escombros, colillas, cristales y demás restos de guerra. Y justo enfrente de la exhibición de tanques, como os decía, se encuentra el monasterio de San Miguel. He pasado al interior del monasterio para ver cuál era un poco el ambiente que se respiraba dentro y bueno, aunque no he grabado ningún vídeo, os estaré dejando unas imágenes en pantalla para que veáis un poco cómo es este monasterio en su interior. Y es curioso ver cómo en una situación, en un conflicto bélico de este calibre, que podría servir como el precedente para una crisis de fe, una crisis existencial, la gente lo que hace es incrementar su fe. Cuando un pueblo entero se ve amenazado, el sentimiento de hermandad se hace cada vez más fuerte entre ellos y además la fe también sale a resurgir en muchos casos. Este es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y quiero que os fijéis en cómo tienen colocados estos sacos de arena entre las columnas. Bueno, pues por si llegado el caso hay que utilizarlo como trinchera. Can I speak English? Yeah, English? Ja. Ja. Sprechen Sie Deutsch? To see the Gorodecki house. House is you can go there. No go there. No, no. Okay, thank you. Bueno, pues ya lo habéis visto, habéis escuchado la conversación, he intentado pasar justo ahí detrás para ver un edificio muy conocido aquí en Kiev, que es la casa Gorodecki, o Gorodecki, la verdad no sé cómo se pronuncia. Y bueno, pues cuando me estaba acercando un poco a la barrera militar que está ahí detrás, le he preguntado a los militares que si se podía pasar y me han dicho que no, me han dicho que la zona estaba acordonada. Y yo entiendo que es porque al lado de la casa de Gorodecki se encuentra la oficina de trabajo de Zelensky. Entonces, bueno, pues me imagino que esa calle estará cortada únicamente para residentes y para personas que trabajan en la oficina. Bueno, ahí veis rollos de papel con la cara de Putin, que bueno, no deja de ser un ejemplo más de que incluso en plena guerra el humor negro siempre es una buena solución. Estaba editando tranquilamente el vídeo en el hotel, esperando a que llegase la hora para coger el taxi que me deje en la estación de autobuses, para coger el autobús que me va a llevar a Varsovia, y justo mientras estaba editando me salta esta alarma en el móvil, que ahora os dejaré por pantalla para que podáis leer. Empieza a sonar otra vez la alarma en el hotel. Ha empezado a sonar la alarma, por megafonía te decían el típico discurso que dicen cada vez que suena la alarma, que es por favor vaya al refugio, acuda al refugio cuanto antes, etc. Y de nuevo he vuelto a ir al refugio y aquí está, no hay absolutamente nadie más. Esta es la tercera alarma que escucho en menos de 24 horas que llevo en la ciudad de Kiev, así que bueno, con esto ya nos podemos imaginar cómo es el día a día de la gente de aquí. Pues finalmente, tal y como avisaba el mensaje anterior, aquí tenemos otro donde nos dice que la alarma ha sido cancelada, lo estaréis viendo en pantalla, así que eso significa que ya es seguro salir hacia afuera. Voy para allá. Me encuentro ahora mismo en la frontera entre Polonia y Ucrania, en este caso desde el lado ucraniano. Y bueno, he estado hablando con una chica ucraniana que estaba aquí en el autobús, había salido fuera un rato conmigo para ver cómo estaba el asunto, y me comentaba que aproximadamente, calculando el número de autobuses que había delante nuestra, podría haber unas 2 o 3 horas de espera.
Se supone que la espera para salir de Ucrania es mayor que la espera que hay para entrar desde Polonia a Ucrania, porque el control que se hace para salir de Ucrania es mucho más exhaustivo. Por lo visto, lo que hacen los policías del control fronterizo en este caso es revisar exhaustivamente todo el equipaje de todos los pasajeros. Entonces, claro, al ir uno por uno, pues lo que hace es que evidentemente el tiempo de espera sea mucho mayor. Así que bueno, espero que realmente no sea para tanto. Aquí tenéis, bueno, toda la cola de autobuses que queda para llegar hasta la frontera, y ya os iré contando cuando avance. El trayecto de vuelta ha sido especialmente largo. El control que se hacía en la frontera para salir desde Ucrania era mucho más exhaustivo y por tanto mucho más extenso que el control que se hace para entrar a Ucrania. Allí lo que han hecho es que en cuanto han visto que mi pasaporte no era un pasaporte ucraniano, me han apartado de la fila para registrarme la maleta, preguntarme por qué motivos había hecho ese viaje, qué intenciones tenía, qué equipaje llevaba conmigo, etc. En total, el tiempo de espera únicamente en la frontera ha sido de entre 7 y 8 horas, más luego el tiempo respectivo del viaje. Por tanto, bueno, estoy ahora mismo bastante cansado después de toda esta experiencia, pero aún así me gustaría dejar claro una idea fundamental. Yo creo que el mayor error que puede cometer una persona a la hora de hacer el ejercicio de analizar un conflicto de esta entidad y de este calado es olvidarse de que quienes realmente pagan los platos rotos de los caprichos y los intereses de la casta política son los ciudadanos de a pie, son los civiles que tienen su vida, su familia, su día a día, su trabajo, en muchas ocasiones separado de la política, y que aún así les toca pagar con un precio en ocasiones tan alto como la propia vida. Por tanto, dejando a un lado todo tipo de ideologías, de postulados, de creencias geopolíticas, es un error olvidarse de que realmente esto es una guerra donde quienes pagan son los seres humanos, son gente como tú y como yo. Y esto no se trata, por supuesto, de llorar únicamente las pérdidas del ejército ucraniano o lamentar las bajas del ejército ruso. Esto se trata de darnos cuenta de que realmente por intereses geopolíticos se acaba pagando el precio de la propia vida. Por tanto, a partir de ahí yo creo que ya no tengo nada más que decir. Han sido días muy intensos, tengo una sensación y unos sentimientos encontrados después de todo lo vivido, y simplemente espero que este vídeo pues os haya servido para ver cómo es Ucrania en 2024 y que a partir de todo lo que os he enseñado cada uno decida sacar sus propias conclusiones. Por último, quiero que recuerdes que lo que has visto no es una historia, sino una realidad. La realidad de aquellos que bañan sus pies en las orillas del río Dnieper. La realidad de Kiev, el lugar donde las alarmas se mimetizan con el ruido del día a día y los trajes de camuflaje se integran en el paisaje de la ciudad. La realidad de todo un pueblo que baila, ríe y llora, que mira con ojos de incertidumbre donde algún día hubo certeza. La realidad de la angustia que se convierte en rutina. La dura realidad de la condición humana. La realidad. Pero sobre todo, quiero que nunca olvides que el día en que el presente ya sea historia y las aguas se nos calmen de una vez, entenderás en sus silencios tantas cosas, las que ahora escriben cuando no les ves.